documento ya está dentro, bueno, ya está en el muro. Y bueno, este documento se llama Análisis de Estabilidad de Taludes, está preparado por el ingeniero Fernando Herrera Rodríguez, director técnico, geólogo máster en Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, fue presentado en el año 2000, ¿no? Bueno, aquí es una guía de cálculo de estabilidad de taludes. Y bueno, está compuesta de los siguientes capítulos, que es introducción, método de cálculo, clasificación de los métodos de cálculo en deformaciones, métodos de equilibrio límite, métodos exactos, métodos no exactos, rotura planar, geometría de rotura plana, análisis de rotura plana o falla plana, colocación de anclajes, un ejemplo numérico, los resultados, falla por cuñas, geometría de la falla por cuñas, análisis de estabilidad de falla por cuñas, ejemplo numérico, resultados, fallas circulares, método simplificado de Bishop y abacos de Hoek-and-Bray. Bueno, esos serían como los temas que trata este documento, aunque nosotros nos vamos a concentrar en la falla plana, en la falla por cuñas, que son los dos tipos de falla que se pueden presentar frecuentemente en mecánica de rocas. Y bueno, esta parte de fallas circulares ya ustedes debieron de haberla visto en mecánica de suelos 3, seguramente. Y bueno, ahí se ve el método de Dovelas, el método simplificado de Bishop, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya no es tema de mecánica de rocas. Dice aquí que como introducción, la ingeniería geológica y geotécnica, entre muchos otros campos, abarca el cálculo de estabilidad de taludes, pudiéndose distinguir varios métodos de cálculo en base a la diferente formulación matemática utilizada. El buen conocimiento del comportamiento de un talud frente a sus posibles roturas repercute enormemente en los cortes y en la seguridad. Por ello, las investigaciones de campo y laboratorio deben ser lo suficientes como para poder caracterizar en la medida de lo posible las características geomecánicas del terreno, así como los posibles mecanismos de rotura. Bueno, en el capítulo número 1 dice métodos de cálculo y bueno, entra con una introducción, ¿no? Primero clasifica los métodos de cálculo en métodos de cálculo por deformaciones y métodos de equilibrio límite. Perdón. En el cálculo del método por deformaciones se considera el cálculo de deformaciones del terreno, además de las leyes de la estática. Su aplicación práctica es de gran complejidad y el problema debe estudiarse aplicando el método de los elementos finitos o otros métodos numéricos. Perdón. Por ahí ya vimos algunos ejemplos, ¿no? La clase pasada estuvimos viendo algunos ejemplos de cálculos de métodos numéricos para determinar esfuerzos y deformaciones. Y bueno, ese es un método de cálculo en función de las deformaciones que se presentan en los taludes. El otro método es el de equilibrio límite y se basa exclusivamente en las leyes de la estática para determinar el estado de equilibrio de una masa de terreno potencialmente inestable y no tienen en cuenta las deformaciones del terreno. Suponen que la resistencia del corte se moviliza total y simultáneamente a lo largo de la superficie del corte y se pueden clasificar básicamente en dos grupos, es métodos exactos y métodos no exactos. Dentro de los métodos exactos, dice que la aplicación de las leyes de la estática proporciona una solución exacta del problema con la única salvedad de las simplificaciones propias de todos los métodos de equilibrio límite. Ausencia de deformaciones, factor de seguridad constante en toda la superficie de rotura, y esto solo es posible en taludes de geometría sencilla, como por ejemplo rotura plana, falla plana y falla por cuñas. Precisamente que son los dos métodos dentro de la mecánica de rocas que vamos a ver, que corresponden a los métodos exactos. Dentro de los métodos no exactos, en la mayor parte de los casos, la geometría de la superficie de rotura no permite obtener una solución exacta del problema mediante la única aplicación de las leyes de la estática.
el problema es hiperestático. Y ha de hacerse alguna simplificación o hipótesis previa que permita su resolución. Se pueden considerar así los métodos que consideran el equilibrio global de la masa deslizante hoy en desuso y los métodos de dovelas o rebanadas que consideran a la masa deslizante dividida en una serie de fajas verticales. Los métodos de dovelas, a su vez, se pueden clasificar en dos grupos, que son métodos aproximados, aquellos que no cumplen todas las ecuaciones de la estática, y pueden ser los métodos de Felenius, Jambu y Bishop simplificado, y los métodos precisos o completos, que cumplen con las ecuaciones de la estática, y los más conocidos son Morgenstern, Price, Spencer y Bishop riguroso. Aquí se muestra una figura de los métodos de cálculo. Tenemos los métodos de equilibrio límite, los métodos de cálculos de deformaciones, y aquí dentro del equilibrio límite tenemos los exactos y los no exactos, siendo los exactos las fallas planas y fallas por cuña. Y los métodos no exactos son la estabilidad global de la masa del terreno y los métodos de dovelas. Teniendo dentro de las dovelas los métodos aproximados, que son Jambu, Felenius y Bishop simplificados, y los precisos, que son los Morgenstern, Price y Bishop riguroso. Bueno, ahorita nosotros nos vamos a enfocar básicamente a estos dos tipos de falla, que son la falla plana, que es lo que trata el capítulo 2. Dice aquí que la falla plana, o rotura planar, o falla plana, o aquella en la que es aquella en la que el deslizamiento se produce a través de una única superficie plana. Es la más sencilla de las formas de rotura posible y se produce cuando existe una fracturación dominante en la roca y convenientemente orientada respecto al talud. Frecuentemente se trata de fallas que interceptan al talud. También puede producirse en terrenos granulares, en los que entre dos terrenos de buenas características resistentes se intercala un estrato de poco espesor de material con menor resistencia. Este tipo de rotura no es muy frecuente, ya que deben darse las dos condiciones siguientes. Los rumbos o trazas horizontales del plano del talud y del plano de deslizamiento deberán ser paralelos o casi paralelos, formando entre sí un ángulo máximo de 20 grados, como está aquí. Este es el plano del talud. Aquí tenemos la superficie de falla y se recomienda que el ángulo entre ambos no sea mayor a 20 grados. Los límites laterales de la masa deslizante han de producir una resistencia al deslizamiento despreciable. Permítanme un momentito, por favor. Perdón. Ok, entonces, para que se dé este tipo de falla, bueno, dice aquí que tenemos que tener una dirección preferente del echado o del macizo rocoso o de la estratificación en este sentido. Y también tenemos que tener un ángulo de inclinación entre la superficie de falla y el talud no mayor a 20 grados, ¿no? Es lo que se recomienda. Sin embargo, bueno,
se puede presentar con ángulos aún mayores, ¿no? También nos dice que los límites laterales de la masa deslizante han de producir una resistencia al deslizamiento despreciable, es decir, es lo que se indica aquí. Se produce el deslizamiento, pero la parte lateral prácticamente no contribuye a la resistencia de la masa deslizante. Únicamente lo hace la superficie de rotura, que es esta que está aquí. Bueno, estas condiciones permiten estudiar la estabilidad del talud como un problema bidimensional que se analiza considerando una rebanada de ancho de unidad limitada por dos planos verticales perpendiculares al plano del talud. Es decir, vamos a analizar solamente un plano bidimensional de un ancho de una unidad de ancho, ¿no? O de 1 metro de ancho, si ustedes gustan. Si se presenta el plano, bueno, ¿cuál es la geometría? Si se presenta el plano del talud de las discontinuidades en una estereofalsilla o en un estereograma X real o de Smith, se puede tener una rotura de tipo planar cuando existe una familia de discontinuidades de rumbo similar a las del talud y buzamiento menor a este. Entonces aquí tenemos el estereograma. Lo que vemos aquí es una concentración de puntos o de polos, y ya quedamos que ya podemos hacer el dibujo de las fallas correspondientes, y entonces esta concentración de fallas nos da este círculo, ¿no? Este círculo máximo de falla, y este que es con línea continua está representando el talud. Entonces dijimos que el ángulo del talud es mayor siempre que el ángulo de falla. Si ustedes recuerdan, en la falsilla de Smith o en el estereograma, quedamos que conforme yo me acercaba más hacia el centro, la inclinación es mayor. Por lo tanto, aquí tenemos el pie de plano o la falla, más bien el plano, el círculo máximo que representa el plano del talud, y este sería el círculo máximo que representa el plano correspondiente al centro de concentración de polos o de fallas. Y bueno, este es más o menos el isométrico de este problema, ¿no? Bueno, en el siguiente punto ya se trata acerca de la estabilidad de una falla plana. Dice aquí que en el caso de una falla plana, el factor de seguridad se obtiene de forma directa como cociente entre las fuerzas que tienden a producir el movimiento, y las fuerzas resistentes del terreno que se oponen al mismo, proyectadas todas según la dirección del plano de falla. Al calcular el factor de seguridad de esta manera, se supone implícitamente constante a lo largo de toda la superficie de falla, lo cual se acepta a pesar de no ser estrictamente cierto. Bueno, en el caso más general, ver figura, se considera que el plano de deslizamiento se encuentra limitado en su parte superior por una grieta de tensión o de tracción, que se puede suponer plana, total o parcialmente llena de agua. En el plano de rotura aparecen unas presiones intersticiales que dependen de la situación de la línea de saturación y de las características del terreno. Bueno, entonces esta es la figura. Tenemos aquí una cuña o una superficie de falla que es plana, y tenemos toda esta masa deslizante, esto que está aquí. Esto es una grieta de tensión y está parcialmente llena de agua. Este llenado de agua va a generar un empuje B, y bueno, también por lo que está aquí representado, también existe una presión de poros sobre la superficie potencial de deslizamiento. Entonces sería esta parte. Bueno,
también de la parte geométrica podemos ver que la superficie potencial de falla, esta que está aquí, está representada por la letra A. El talud tiene una altura H y también aparecen aparecen dos fuerzas que son debidas a el sismo, ¿no? Que es AH, aceleración horizontal, y aceleración vertical, multiplicada por W. Y esos serían los efectos del sismo sobre sobre toda esta superficie o este volumen de material deslizante. Bueno, entonces tomando en consideración este esquema, se puede plantear lo siguiente, que el factor de seguridad está dado ¿por qué? Por la cohesión a lo largo de la superficie potencial de falla, que es esta que está aquí abajo, más todo esto que está representando el valor de las fuerzas normales a lo largo de la superficie potencial de falla por tangente de phi, ¿no? Esta sería la resistencia y esta sería la fuerza actuante, que es el peso de la cuña multiplicado por este factor, que es horizontal, o bueno, es paralelo a la superficie potencial de deslizamiento, más el empuje del agua en la zona de cuña o en la, en la grieta de tensión, ¿no? Esta parte. Bueno, entonces aquí están definidos precisamente las literales. Sería cohesión efectiva, C', ángulo phi o phi, es el ángulo de rozamiento interno efectivo en la superficie de deslizamiento. A es el área de la superficie de deslizamiento. W es el peso de la masa deslizante supuesta por unidad de ancho. Xi P es el ángulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal. U es la resultante de las presiones intersticiales, la presión de poro que actúa sobre el plano de deslizamiento. Delta es el ángulo que forma la grieta de tracción con la vertical. B es la resultante de las presiones intersticiales que actúan en la grieta de tensión. Y G es la aceleración de la gravedad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes? No, profe. Correcto. Bueno, dice aquí que la forma es aplicable al caso en que no exista terremoto, haciendo la aceleración vertical igual a la aceleración horizontal igual a 0, y al caso en que se considere que el terreno está seco, haciendo las presiones de poro, el de empuje, igual a 0. Y Hülkenberg, que son dos autores estudiosos de la mecánica de roca, en 1977 desarrollaron unos ábacos que facilitan el cálculo del factor de seguridad frente a ratura plana. Y a continuación se describe el planteamiento desarrollado por ellos. Bueno, dice, se parte de las siguientes simplificaciones. El talud a estudiar es un plano de inclinación Xi-T y la superficie que queda por encima del talud es un plano horizontal. Entonces, tenemos la siguiente simplificación. Aquí tenemos este plano que es el ángulo del talud, y por arriba aparece una superficie horizontal, un plano horizontal. Dice ahí que no se considera el efecto sísmico y la grieta de tracción es vertical, o sea, esta parte va a ser vertical. Y se supone que la distribución triangular de presiones intersticiales que actúan sobre la base de la masa deslizante y sobre la grieta de tensión, o sea, estas dos son presiones verticales. Y el valor máximo se da en ambos casos en la intersección de las dos superficies, exactamente aquí. Aquí aparece Nu actuando, el empuje producido por el llenado de la grieta de tensión,
Y aquí tenemos Xi T y este sería Xi P. Este sería un primer caso, que es la grieta de tracción, está en la parte superior del talud. Y la siguiente es la grieta de tracción, está en el talud. ¿Ok? Bueno, entonces, asumiendo estas simplificaciones, vamos a tener estas dos ecuaciones, que sería A, sería el valor de la longitud A. Dice aquí que H, bueno, vale es igual a H menos Z por seno de Xi P. Ese sería el valor de A, es la superficie en donde, la superficie de potencializamiento, la longitud de la superficie de potencializamiento. Luego tenemos B, que es el empuje del agua en la grieta de tensión, que es igual a 1/2 de gamma W por Z al cuadrado por W. Y tenemos también el valor de U, que es la presión sobre la grieta de tensión, la presión del agua, que vale 1/2 de gamma W por ZW, que multiplica a H menos Z entre seno de Xi P. Y para el caso del peso van a ser dos, ahora sí que dos casos. Tenemos el caso A, cuando tenemos la grieta de tensión por arriba de la superficie de talud, y el caso B, cuando la grieta de tensión está en el talud. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, jóvenes? No le entendí muy bien a la última parte que explicó, profe. ¿Esta parte? Sí, creo que lo puedo volver a explicar. Me confundí un poquito. Ok, estas son las ecuaciones. Bueno, ahorita las vamos a aplicar, pero estas ecuaciones permiten determinar estos valores. Por ejemplo, A es este valor, la presión de poro que está actuando aquí y aquí, esta presión de poro, la podemos calcular con esta ecuación. El empuje en la grieta de tensión, que vale B, lo podemos calcular con esta ecuación. Y el peso general de la cuña deslizante, para el caso A, cuando la grieta de tensión está por arriba de la superficie del talud, vale esto. Y cuando está en el talud, la grieta de tensión, como es este caso, vale todo este. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Okay. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a programar en Excel. Voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a programar en Excel esta ecuación. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Quién de ustedes es el bueno en Excel? Que me ayude a programar esta ecuación. Y la vamos a ir presentando. ¿Nadie? ¿Elijo alguno? García Ortega, Ana Karen. ¿Sí estás ahí? No se vayan de las clases porque aquí les bajamos puntos, ¿eh? La siguiente es Gómez Hernández Valeria. ¿Dónde está? Martínez Gómez Juan Daniel. Martínez Lagos. Sí, profesor. Ok, ¿me podría ayudar con la programación en Excel? Pues estoy trabajando en la computadora. Sí. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Puede bajar este documento? Sí, profesor. Ok, y abra una hoja de Excel y copie utilizando las teclas Windows Shift S esta ecuación en una hoja de Excel, por favor. Así. Sí, profesor, ya voy.
El resto, por favor, si puede ir haciendo lo mismo para que vayan teniendo su propia hoja de cálculo y vayamos viendo qué particularidades tiene y cómo lo vamos a ir estructurando, por favor. Bueno, voy a necesitar que copie varias cosas. Por ejemplo, es esta ecuación de una vez, que copie estas dos figuras. Y que copiemos estas ecuaciones. ¿Ok? Todas esas las vamos a ir ocupando. ¿Ya las tiene, señorita? Sí, profesor. Ok, entonces, pues empiéceme a mostrar, por favor, su hoja de cálculo. Y le voy a ir indicando qué es lo que va a ir haciendo. ¿Cómo, profesor? Disculpa. Que me muestre su hoja de cálculo con todas estas figuras, todos estos. ¿Ya se ve? A ver. Martínez Lagos, ¿no? ¿Ya se ve la pantalla? Disculpe. No. Bien. O aparece cargando, profesor, o algo, o no se ve nada. No, no se ve nada. A ver, alguien más que ya lo esté haciendo, por favor, a Carnica Cerda. ¿Sí me escucho? Sí. A ver, voy a intentar porque igual se me está trabando un poco. ¿Me escucho? A ver, déjame ver. Ya está. Ok. No sé si ya se ve. Ya se puede ver.
Muy bien. Ok. Entonces, aquí abajo en la celda A15, vas a poner C, por favor. En la A15. C' nada más. Luego en la A16A. Y la vas a hacer más amplia, ¿ok? Vas a hacer más grande la celda, el renglón. El renglón lo vas a hacer grande. De tal manera que puedas, a ver si puedes editar. Aquí aparece el valor de A que tienes abajo en las ecuaciones. Ese va a ser el valor de A. Si quieres, copia ese valor aquí, esa ecuación, cópiala aquí. Voy, profe. Es que se está trabando un poco.